Y el mismo día 22 el conseller le contesta en otra carta al ministro del Interior en la que, entre otras cosas, le dice que los medios de que dispone el Cuerpo de Mossos d'Esquadra son suficientes para afrontar la situación y, por lo tanto, no necesitan ese tipo de refuerzo. Con lo cual entendí que el comentario del mayor Trapero, cuando dice que ya os lo ha contestado el conseller, la única contestación en ese sentido era esa, el comentario del mayor Trapero se refería a esa parte de la carta del conseller, en la que decía que tenían medios suficientes y que no necesitaban más, y también de ello entendí que él, desde luego, conocía el contenido de la carta y que al menos en ese aspecto la compartía. Es decir, que respecto del Cuerpo de los Mossos d'Esquadra ni siquiera le atribuye usted la supervisión de su actuación. Ni siquiera me atribuye la supervisión de su actuación. Y usted no ejerció en ningún caso esas funciones. Yo no las ejercí ni las pude ejercer. Vamos a ver, yo tuve las funciones que se me asignaron inicialmente en la instrucción y posteriormente en el auto. Pero yo nunca tuve ninguna autoridad ni mando sobre el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, ni siquiera sobre los cuerpos de seguridad del Estado. Como le digo, las funciones estaban clarísimas en ese auto. ¿Usted el día 25 hubiese podido obligar al señor Trapero a cambiar ese plan? No, yo no tenía ninguna potestad para cambiar el plan. Es más, vamos a ver, si yo hubiera tenido mando sobre los Mossos d'Esquadra, mi primera decisión habría sido apartar al mayor Trapero sobre este dispositivo. Apartar, perdón. Apartar. Si yo hubiera ejercido el mando único sobre el dispositivo, mi primera decisión habría sido apartar al mayor Trapero, que estaba permanentemente poniendo palos en la rueda en todos los trabajos de planeamiento orientados a impedir el referéndum. E interviene prácticamente en los mismos términos que había hecho el presidente de la Generalitat. Es decir, interviene haciendo referencia a esa frase del auto, la de sin afectar la normal convivencia ciudadana, creo que era exactamente la frase, que era una frase, primero, que no estaba en la parte dispositiva del auto, que es la que a él le había sido notificada. O sea, esa frase era una frase dentro de uno de los fundamentos de derecho de la parte expositiva del auto. Pero luego es que será, pues, como sabemos, un recurso que con mucha frecuencia los autos pueden recoger y que no puede convertirse como dije, en una excusa para dar la vuelta a la finalidad absoluta del auto. Yo creo que la sentencia del Tribunal Supremo lo recoge en sus hechos probados claramente cuando dice que se hizo una interpretación interesada de esa expresión del auto de la magistrada con la finalidad de evitar mirar los riesgos que pudieran. Bueno, con independencia de lo que dijese el Tribunal Supremo, lo que usted escuchó allí en esa junta por parte del señor Trapero fue solo referirse a esos principios ese interés o espíritu de mantener la paz ciudadana. ¿Él dijo algo en cuanto al cumplimiento del auto, es decir, en cuanto a evitar el referéndum? No, él no dijo nada en cuanto a impedir el referéndum. ¿Alguien puede pensar que si yo hubiera tenido funciones de mando sobre los Mossos d'Esquadra y sobre el dispositivo conjunto, yo habría permitido que el señor Trapero estuviera discutiendo conmigo en esa reunión delante de nada menos que el convocante de la actividad ilegal que nos habían ordenado impedir, discutiendo sobre los criterios de actuación? Por supuesto, yo no habría permitido eso. Primero, no habría permitido ninguna discusión. Luego, habría impuesto mis criterios, que eran radicalmente contrarios a los suyos, cosa que no ocurrió porque, como sabemos, en las pautas de actuación que al día siguiente, 29 de septiembre, dictan los Mossos d'Esquadra, los criterios de actuación que se plasman y que fueron los que guiaron la actuación de los Mossos d'Esquadra durante esos días y durante el día 1, fueron exactamente los que defendía el mayor Trapero en su intervención el día 28 en Junta de Seguridad. Por lo tanto, yo no había permitido en ningún caso que se produjera esa discusión
igual que no habría permitido tampoco que no asistiera a las reuniones de coordinación a las que le convoqué, exactamente igual que no habría permitido que al día siguiente, día 29, se confeccionaran por los Mossos d'Esquadra unas pautas de actuación con unos criterios de actuación absolutamente antagónicos con los que aparecían en la instrucción de la Secretaría de Estado de la misma fecha, 29 de septiembre, y que eran como el blanco y el negro. Precisamente lo que demostraba todo ello es que mi función era la que me había asignado la magistrada y no la que algunos pretenden hacer ver ahora. Lo importante no es tanto el binomio en sí, como el binomio como uno de los elementos que configuraban un operativo ineficaz e insuficiente, como dice la propia sentencia del Supremo. Es decir, los binomios son un elemento más junto con unos criterios de actuación inapropiados, junto con un número de efectivos insuficiente, junto con un sistema de generación de refuerzos absolutamente laberíntico e ineficaz, junto con la no intervención de la unidad antidisturbios, la unidad más potente de control de masas que tenían los Mossos d'Esquadra, que era la Brigada Móvil, y junto con un elemento que era para mí el más perverso de todos, con el hecho de que todos esos criterios de actuación y todos esos elementos que aisladamente ya eran perversos para la consecución de la finalidad de impedir el referéndum, en su conjunto lo eran todavía más, pero lo eran todavía muchísimo más si, como se hizo, se filtran y se ponen en conocimiento, al final son de conocimiento público por parte de los convocantes y de quienes iban a acudir a esa actividad ilegal. Nosotros en nuestro propio planeamiento le dimos muchas vueltas a qué podía pasar, qué actitud podían tener los Mossos d'Esquadra durante el 1 de octubre. Y contemplábamos tres hipótesis. La primera, una actuación de colaboración con nosotros. La segunda, de pasividad, de inhibición. Y la tercera, de obstruccionismo. Nosotros siempre consideramos que se iban a mover entre la primera y la segunda, entre colaboración y pasividad. Y tengo que reconocer que nos equivocamos. Lo que nos encontramos el día 1 fue que se movieron entre la segunda y la tercera. Es decir, no hubo colaboración en ningún sitio y hubo pasividad generalizada y en algunos casos incluso obstruccionismo. El señor Puigdemont dijo en la Junta de Seguridad que aquí vamos entre todos a definir los criterios de actuación de la Policía Judicial para el día 1 de octubre, como si un responsable político pudiera definir los criterios de actuación de la Policía Judicial, pero todavía mucho más, teniendo en cuenta que él era el convocante del 1 de octubre. Es decir, es como si el pirómano definiera las condiciones en las que debe actuar el bombero y cómo debe ir a extinguir un incendio. Por supuesto, si el bombero hace caso a esos criterios que establece el pirómano, el incendio no se extinguirá, sino que se propagará. Parece ser que esas visitas a los colegios, más que dirigidas a cerrarlos o a impedir su apertura, lo que estuvieron dirigidas es a trasladar esos mensajes de a qué hora iba a aparecer la patrulla de Mossos el día 1 a las 7 de la mañana y en qué condiciones no actuarían, como también se ha visto en algún vídeo que ha aparecido en redes sociales, en una actuación pues incluso jocosa, poco compatible con la gravedad de la situación. Por lo que hemos visto, todos los escoltas ese día acompañaron a sus protegidos a participar en una actividad ilegal, lo cual me parece insólito. Lejos de adecuar el dispositivo al mandato que había recibido de la autoridad judicial en el sentido de impedir el referéndum, lo que se hizo, como por otra parte es lo que se observa en todo el planeamiento que hizo la jefatura del Cuerpo de Mossos d'Esquadra para ese día, fue orientarlo a una actividad normal en la que, como consecuencia de que los altos cargos de la Generalitat pensaban participar en esa actividad ilegal, en lugar de decirles, usted no participa en esto porque
yo le estoy acompañando y no se lo puedo permitir, pues no solo se lo permitieron y le acompañaron, sino que pusieron más fuerza precisamente en los sitios donde iban a ir estas personalidades. Y como luego hemos visto, resulta que el señor Trapero informaba a sus responsables políticos, que como hemos visto eran los convocantes de esta actividad ilegal, de todas las reuniones que tenía con jueces y fiscales. Si además de ello es cierto que les informaba también de las instrucciones que estas autoridades impartían e incluso les informaba de los planes que él elaboraba supuestamente encaminados a impedir esa actividad ilegal de la que ellos eran convocantes, a pesar de esa orden de secreto que figuraba en la instrucción número 3. Y paralelamente, no, por lo que hemos visto también, no informaba ni a los jueces ni a los fiscales de las reuniones que sobre esta misma actividad tenía con los convocantes de la misma, estaba claro que estaba en el lado opuesto al que correspondía.